¿Quién es el hombre de pecado mencionado por el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2? El punto principal de Pablo era que la última venida de Cristo no era inminente, o sea, no iba a ser algo que iba a suceder pronto, sino que antes de la última venida iba a haber una apostasía. Y en versículo 3, Pablo dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, Pablo comienza a hablar de algunas características de aquel hombre de pecado, o sea, el hijo de perdición. Número 1, todavía no había venido, versículo 3. Número 2, iba a ser un inicuo, versículo 8, o sea, sin ley. Número 3, iba a oponerse a Dios, versículo 4. Número 4, iba a exaltarse sobre otros, eso también versículo 4. Número 5, iba a sentarse en el templo, según versículo 4. Y el templo es la iglesia, el pueblo de Dios. 1 Corintios 3, 16 y 17. Número 6. Iba a engañar a otros con señales y prodigios mentirosos. Ese es versículo 9. Número 7. Sus creyentes iban a recibir un espíritu engañoso para creer sus mentiras. Eso se encuentra en versículo 11. Número 8. Ya estaba en acción, según versículo 8. Y número 9, pero algo le detenía, versículos 6 y 7. Y número 10, iba a quedarse hasta el fin. Entonces, ¿a quién se refiere Pablo? Hay 3 posibilidades que tienen algo de sentido, pero cada posibilidad lleva sus dificultades. Algunos dicen que Pablo tenía en mente al emperador romano y el sistema de adorar al emperador. Pero el versículo 3 dice que todavía no había venido al escribir a Pablo. Y ya estaban adorando al emperador en el tiempo de Pablo. El emperador no se sentó en el templo de Dios, o sea, en la iglesia, y tampoco el emperador romano no ha quedado hasta el fin, aunque quizás se pueda decir que Jesús vino en cierto sentido cuando juzgó al imperio romano. Pero la segunda posibilidad que algunos dan, algunos dicen que Pablo estaba hablando del Papa de Roma y del papado en general, y así suena, es verdad, pero hay problemas. El Papa de Roma no existía en el primer siglo, y entonces es difícil decir que ya estaba en acción al escribir Pablo aquí. Pero hay problemas también con una tercera idea, y es que Pablo tenía en mente el espíritu de apostasía en general. Es que el capítulo parece describir una apostasía específica y no la apostasía en general. Aún así, quizás por ahora, tiendo a creer que Pablo tenía en mente el espíritu de apostasía. Y el espíritu de apostasía, en cierto sentido, estaba detenido por la presencia de los apóstoles, aunque ya estaba comenzando a obrar entre los santos, especialmente por medio de las ideas que algunos llaman ideas pregnósticas. Pero a fin de cuentas, no estoy 100% seguro de lo que Pablo tuvo específicamente en mente al hablar del hombre del pecado, pero sí sé que el espíritu de apostasía existe hoy y debemos ser vigilantes. Una cosa es segura, que Pablo, su punto principal no fue el describir a la apostasía en detalle o en forma específica, sino el decir a los tesalonicenses que la segunda venida de Cristo no era inminente, sino algo que iba a suceder luego. Gracias por haber escuchado el mensaje. Dios le bendiga.